Hoy les traemos el control de CO2 para reducir contaminación en la ciudad. Ha sido elaborado por el grupo 6 de la materia de ambientes inteligentes. Constaremos de dos proteos. En el primero tendremos un Arduino con diferentes sensores y actuadores que nos permitirán tener una comunicación o una pequeña simulación acerca de diferentes dispositivos que nos permitan tener una simulación de diferentes problemáticas o diferentes situaciones solucionadas. Pues bien, aquí tendremos una bocina de seguridad, la misma que nos permitirá tener una alarma cuando la temperatura se encuentre a mayor de 35 grados. También se podría añadir que se encienda el aire acondicionado cuando dicha temperatura esté en aumento. Eso podría configurarse como un valor extra. Tendremos adicionalmente una aplicación que será desarrollada fue desarrollada en Meet App Inventor, la misma que tendrá también un reconocimiento de voz, donde podremos encender las luces, abrir ventanas, puertas, de la misma manera cerrarlas. Podemos encender el aire acondicionado o también encender la alarma desde el celular. También contaremos con un sensor de movimiento, sensor PIR, el mismo que al ser activado nos indicará, se encenderá la alarma o la bocina en este caso. Contaremos también con una LCD, la misma que nos permitirá de manera visual observar la temperatura y humedad que el sensor DHT11 nos esté brindando. Finalmente tendremos un módulo Zigbee, el mismo que estará conectado y permitirá la comunicación serial entre el Arduino y una Raspberry Pi. Esta Raspberry Pi la tenemos por el lado derecho. La Raspberry Pi constará como un servidor mismo que nos permitirá tener comunicación tanto con la plataforma y también con Ubidots. En Ubidots lo que tendremos es la información de la humedad y la temperatura en forma como documentación que permitirá tener un mayor control o información acerca de cómo se está implementando dicha temperatura y humedad, viendo también cómo control. Pues bien, tanto el Arduino como la Raspberry tendrán una codificación. En el Arduino hemos utilizado el IDE de Arduino, en donde podremos visualizar diferentes aspectos. Tendremos Liquid Crystal, que es la que nos permitirá trabajar con la LCD. Tendremos el DHT.h, estas son las librerías que vamos a utilizar. Esta librería, en cambio, nos permitirá trabajar con el sensor DHT11, por lo cual nosotros vamos a definir en qué pin está dicho sensor, pero también vamos a definir cuál es el tipo del sensor, porque también tenemos el DHT22. Dependiendo de las características, uno lo podría escoger justamente, en este caso sería viendo la información del edificio u otras características importantes o variables importantes. De allí tenemos la inicialización como tal, donde estamos enviando la información y decir, ok, ¿qué me va a usar dicha función? Lo mismo para DHT como para Liquid Crystal, tanto para el sensor como para la LCD. Luego definiremos constantes. En este caso, vamos a tener que la bocina va a estar en el pin 11 del Arduino. La frecuencia le vamos a dar un valor de 220. Vamos a tener también la temperatura y humedad, que van a ser un buffer, los cuales al iniciar van a inicializar de esta manera. Incluso estos valores son los que van a salir, este tipo de data va a salir en la LCD. Pues bien, nos vamos al setup en donde inicializaremos la LCD, el DHT11, daremos con qué cantidad de baudios vamos a
trabajar en el serial, setearemos los pines que vamos a utilizar, tanto para motor, para ventana, lo que tiene que ver con ventanas, con puertas, con bocina, con luces, etc. Haremos un limpiado de la LCD para que inicialice completamente limpia y no con los valores que haya tenido de pruebas anteriores. Y nos vamos a la parte más importante. Aquí, en esta sección, tendremos que si se lee el pin 13, si nosotros nos vamos al pin 13, aquí podemos visualizar que el pin 13 tiene conectado el sensor PIR, es decir, el sensor de movimiento. Es decir, que cuando nosotros detectemos un movimiento, automáticamente se me va a encender la bocina mediante la función tone, en donde le voy a enviar la bocina, o sea, el pin, y la frecuencia o el valor que quiero que suene. Le enviaremos un mensaje y se encenderá un LED. ¿Ya? Se encenderá justamente, o se abrirá, mejor dicho, una puerta. En este caso, se abrirá la puerta de la oficina. Ya para que la persona pueda, digamos que puede ser como un método de emergencia de salida. ¿Ya? Entonces tendremos aquí la lectura de la humedad y la lectura de la temperatura. Tendremos el envío de la temperatura y de la humedad. Esto va a ser separado simplemente por unas comillas. Aquí tendremos una validación de si la temperatura y la humedad fueron tomadas correctamente. Aquí haremos un cambio, unas divisiones y módulos para obtener como tal el valor de la temperatura y poderlos mostrar o cambiar en estos aspectos de aquí. De ahí mostraremos por la LCD. Esta LCD es de 16 por 2. Tendremos 16 por 2, por lo cual vamos a tener en la primera línea vamos a tener la temperatura y en la segunda línea vamos a tener la humedad. Y aquí tenemos la validación por parte de la temperatura. Si la temperatura es mayor o igual a 35, suena la bocina y tenemos un descanso de 100 milisegundos. Lo mismo acá, si en cambio no suena la bocina y se tiene un delay. De allí tenemos la validación como tal de la información que viene desde la aplicación. O bueno, desde la Raspberry Pi. Aquí tendremos que, nos vamos a esa parte de la validación, aquí vamos a estar en todo momento leyendo desde el serial, ya que voy a tener mayor a 0. Si es menor o igual a 0, quiere decir que no estoy enviando ni procesando ningún valor por serial. Crearemos una variable, leeremos lo que está en el serial y lo almacenaremos en esta variable y tenemos diferentes opciones. Tenemos si la opción A va a encender la luz de la oficina del gerente, si es la B la va a apagar, si es C se abre la ventana, si es D se cierra la ventana y así. Tendremos todas las opciones. En este caso hemos puesto letras, también podemos poner números, pero esto va vinculado justamente a esta parte de acá. ¿Ya? Aquí la Raspberry va a recibir la información mediante un request, mediante esta información que nos está extrayendo aquí, que más adelante se le explica, ya, donde desde la aplicación tendremos el On Oficina. El On Oficina, nosotros vamos a tenerlo desde aquí de la aplicación. Si nosotros aquí en la aplicación vemos, está por bloques, está segmentado por bloques. Entonces, en esta configuración, yo voy a tener On Oficina, voy a tener Off Oficina, que está por acá. Tendremos Off Oficina, y esto cuando se dé clic directamente en los botones. Entonces, cuando yo doy un clic en los botones, me va a enviar mediante la web, mediante esta web, me va a enviar este comando. Entonces, este comando lo que va a hacer es que llega aquí, va a emitir este mensaje para también tener una información y va a enviar la letra A. Entonces, esta letra A se la envía al Arduino y esta letra A automáticamente entra en este bloque y enciende dicho pin. Lo activa. ¿Ya? Para el reconocimiento de voz, en cambio tendremos toda esta validación.
En esta validación tendremos una caja de texto, es decir, el speech o la parte de que yo estoy comunicando se me va a guardar en un cuadro de texto y este cuadro de texto yo le voy a hacer una comparación. Si es encender luz de la oficina, si es abrir ventanas, si es encender aire acondicionado. Cuando se realice eso, automáticamente llega aquí nuevamente, llega a estas variables que están aquí y estas variables nuevamente van a la del Arduino, por lo cual existe la acción en este protege. ¿Ya? Tendríamos esa parte. Ahora sí, vámonos a la parte del código de la Raspberry que va a tener. En el código de la Raspberry tendremos que la Raspberry va a enviar a Ubidox, pero también va a ser la parte de servidor con la aplicación. Entonces, primero nos vamos a importar las librerías necesarias. Vamos a tener de socket, vamos a tener de los puertos seriales. Vamos a tener los puertos seriales, vamos a tener para imprimir, para obtener respuestas, matemáticas y elementos random. Entonces, en esta parte, Ubidox nos va a dar un token, en este caso mi token es este, del token de lo que ya hemos creado en Ubidox, hemos creado un device, por lo cual mi device level yo lo extraigo de mi Ubidox, que justamente es esta parte de aquí. Este es mi device level. De ahí yo tengo dos variables. Y estas variables las he creado desde aquí mismo, desde el Ubidox, no hay ningún problema. Pero también las puedo automáticamente crear desde aquí. De allí tengo la comunicación serial. Vale destacar que estos audios deben ser exactamente los mismos que yo tenga con el Arduino para que no exista una inconsistencia y se envíen correctamente los datos desde un microcontrolador hacia otro. Entonces tenemos aquí la inicialización del serial. Tendremos funciones. Una es recibir para que la Raspberry también pueda recibir la parte de la temperatura y posteriormente pueda enviarla a Ubidox. Tenemos imprimir por la pantallita de Virtual Terminal, que justamente es esta parte. Tendremos el prints. Tendremos una función que me permite crear un paquete para que se envíe automáticamente todo el paquete para Ubidox. Se crea uno solo y no se está enviando variable por variable. Y luego retornamos el paquete. Aquí hacemos el post request, que ya sería la parte de enviar la información, en donde si el valor es mayor o igual a 400, automáticamente me está diciendo que es un error, pero voy a tener 5 intentos para conectarme como tal al token y al device level que yo tengo aquí. Si alguno de los dos está mal, entonces me salta este proceso. ¿Eso está bien o si está mal? De aquí tenemos una función de datos, que aquí usaremos la función de recibir. Desplazaremos como que hacemos un split y decimos, ok, este es mi valor de temperatura y este es mi valor de humedad, para que se puedan subir efectivamente en estos aspectos y se puedan en cada variable como tal y no haya una confusión. En este aspecto tenemos también la parte del servidor, en donde yo voy a estar solicitando una dirección IP desde mi máquina, para que al momento de conectarla a la app, aquí tenemos la dirección que mi máquina me va a estar entregando, para que pueda existir una comunicación como tal y pueda yo recibir estas respuestas que ya vimos anteriormente. De aquí utilizamos, mandamos la dirección y la dirección que me esté dando mi máquina y asignamos el puerto 8001. No asignamos otro puerto para que no existan confusiones o existan algún choque. De ahí vamos a enviar la función de datos, que va a ser que me reseta justamente la temperatura y me la envía a Ubidox. Vamos a estarnos conectando al servidor y el servidor en todo momento va a estar escuchando. Hacemos la función main, en donde llama a la función servidor, que es todo lo que estaba mencionado anteriormente, y listo. Este va a ser el código como tal.
Muy bien, ahora mediante la plataforma de Virtual Serial Port Emulator inicializaremos los puertos seriales que vamos a utilizar o los que yo he seleccionado tanto para el Zigbee 1 como para el Zigbee 2, que son 10 y 11. Ponemos a correr nuestro programa. Igualmente aquí vamos a ir viendo los mensajes que nos salgan. Está cargando. Aquí podemos observar que efectivamente me ha dado la dirección 192.168.100.18. Me está diciendo que está conectado al servidor y bueno, este es un valor como un identificador. Inicializaremos también la parte de nuestro Arduino y aquí también tendremos la parte ya mediante un visualizador de mi celular. Tendremos un Meet App Inventor en donde daremos justamente la conexión. Aquí en la conexión nos dan un código. Este código procedemos a digitarlo. También podemos escanearlo, no hay ningún problema. Esperamos a que se realice la conexión efectiva. Y podemos observar que ya tenemos aquí el aspecto de la aplicación. Pues bien, aquí en MovieDots tendremos que, aquí podremos observar que justamente la información o la temperatura que estaba de 3277 fue conectándose y fue atendida para enviar la data y tenemos un valor de 200, es decir, si se envió la información. En este caso, tenemos aquí UbiDocs, vamos a actualizar y vamos a ver los datos como tal. Vemos que se actualizó correctamente, incluso si ingresamos a alguna de estas, podemos ver una gráfica y cuando he tenido los valores como tal o cuando he realizado diferentes pruebas y la temperatura que voy teniendo en dichos días que he realizado las pruebas. Pues bien, tenemos el servidor, tenemos nuestra temperatura, vamos a ubicarlo por acá. Entonces, lo primero que haremos es comprobar el sensor de movimiento. Nosotros al darle una señal aquí, automáticamente tendremos un sonido y tendremos un mensaje. Y allí también probaremos la parte de la temperatura a mayor. Aquí podemos ver, el primero es humedad y el segundo es temperatura. Entonces yo lo cambio y lo voy a poner a 37. Ya en 37, yo lo que estoy viendo es que tienen que actualizarse acá también y también en la LCD. Entonces allí vemos que automáticamente cuando se registra se inicializa la bocina y acá también se cambia la. Pues bien, ahora vámonos con la aplicación como tal. En la aplicación podremos realizar el encendido de luces, ventanas, etcétera, como ya se había explicado anteriormente. Entonces, vamos a obtener el encendido de la luz. Podemos ver que ahí estoy aplastando. Bueno, y justamente este motor se queda encendido desde la puerta. Se está abriendo la puerta porque justamente fue por la anterior. Vamos a cerrarla ya que está encendido y automáticamente se cierra la puerta. Vamos a abrir la ventana. Podemos ver que se abre la ventana. Y vamos a cerrar la ventana mediante comando de voz. Cerrar ventana. Y vemos cómo automáticamente se cierra la ventana por comando de voz.
De la misma manera haremos para el apagado de la luz. Apagar luz de la oficina. Y vemos que automáticamente se apagó. También podremos encender o apagar el aire acondicionado. Encender aire acondicionado. Y vemos que este motor es diferente al de acá. Generalmente este tipo de motor es el que realmente se utiliza cuando uno está abriendo o cerrando puertas debido a que nos da una cierta cantidad de grados. Bueno, esto ha sido toda la simulación, esperando que realmente haya sido de mucho provecho y aprendizaje.